Pero hay que tener en cuenta que para recitar una poesía eh, se debe tener la inspiración y la energía suficiente para poder leer un texto, sea corto o sea largo. Y una vez teniendo la energía, se tiene la disposición y se tiene la manera como tú vas a recitar, si es un poema dramático, si es un poema muy alegre, tienes distintas voces en tu corazón, en tu alma, en tu fuerza de recitador para poder hacer de este poema algo que se pueda recordar y que se pueda decir, wow, ese hombre o esa mujer que está allá recita genial. Pero, sin embargo, para tener en cuenta, es importante resaltar que la poesía tiene distintas voces y cuando tiene distintas voces, tiene una vida distinta y tiene una esencia distinta. Y eso la hace un poco más complicada porque al haber variedad o diversidad de poesías, obviamente no se van a poder recitar igual. Cada poesía representa un elemento, o más que un elemento, una parte o un fragmento del alma del escritor que la ha producido, que la ha materializado. Y por tanto yo creería que cada poesía es responsable de su propio recitador. Sin embargo, eh, en el caso de estas poesías que pues yo he escrito, es importante resaltar que cada poesía, a pesar de ser escrita por el mismo autor, tiene personajes distintos y al tener personajes distintos tienen tramas distintas, vidas distintas, esencias distintas, tonos de voz distintos. Y esa la hace hacer de esas poesías o esa serie de poesías que he creado, pues la hace ser más interesante y la hace tener un contenido o una trama en especial para cada personaje. Por tanto, el recitar una poesía aquí en este caso no se convierte en algo monótono, en algo que solamente sobresale en un solo escritor, sino en varios escritores que el mismo autor en este caso de los 5 poetas del Chorro de Quevedo, pues ha creado y les ha dado una vida propia. Y cuando se les da vida propia, tienen una distinta voz, tienen una actuación distinta y una forma de reflejarse en el mundo o reflejarse a ustedes, los lectores, de una manera totalmente distinta. Y bueno, no solamente los lectores, sino también, bueno, obviamente están publicados en YouTube, por tanto requiere ser escuchado para muchos oídos van a ser voces distintas, voces que cambien de un contexto a otro y que te digan, wow, el autor está empleando voces distintas para interpretar a personajes distintos o para hacerle creer o para hacernos creer a nosotros que estamos escuchando a personajes distintos y eso lo considero algo novedoso en esta época, al no tener o al cortar esa monotonía y crear distintos intervalos de tiempo para cada personaje en los audiovideos. Y eso es muy chévere, me parece muy genial. Tu recuerdo. Siento desde aquí tu suave recuerdo. Sueño todas las noches con tu mirada, una mirada hermosa. No creo que la de tu recuerdo no le queda bien ante este personaje. No sé cuál es. A ver, esta sí es a la propia. Entonces la vi pasar. Era una sombra, una horrible sombra que cantaba una canción. Era octubre y temerosa estaba. Aquella sombra de un lado a otro vacilaba, arrastrándolo todo con vaga obsesión. Rompiendo las ventanas con rabia y rencor, chocando las puertas con sumo terror, y yo en el suelo yacía, rezando unos cuantos padres nuestros, pero la sombra estaba allí, latente y seductora del pánico. No debí escribirte aquel día de julio. No debí darte mis... Te veo hermosa y se me mueve el alma. Me late el corazón con dolor y mis ojos saltan a otra dirección. Jamás creí amarte tanto. Nunca vi una primavera más bella a tu lado. Una primavera con dulces aromas, flores y colores y formas. Palabras convertidas en letras. Debí ser yo quien apagara el silencio.
Debí ser yo quien volviera a encender nuestra llama. Y callado como la noche, un escrito te dejé, un escrito desesperado, mal conjugado en aquella vez, pues nunca te dejé de querer, pues nunca te dejé de querer. Es importante tener idea de lo siguiente, y es que cuando tú vas a interpretar a un personaje, no solamente tienes que darle la voz ni la entonación, también tienes que darle una estrategia por la cual el poema suene muy a ese personaje. En este caso mi estrategia es el tono que emplean en cada frase o en cada parte de la o sea una oración o sea una poesía, pero que al final suene tan solemne y tan de ese personaje que digas, wow, ese personaje es el que está recitando, por tanto tiene una originalidad y tiene una forma de expresarse distinta que la distingue de otros. Eso es lo importante en la creación de un personaje. Si quieres hacer esta clase de trabajos tendrás que tener una forma de tener personalidades distintas para recrearlas en estos imaginarios, y una vez que las recreas le das vida y empiezan a escuchar los poemas las personas que estén interesadas y van a decir, wow, este es Igor, este es el romántico gris, este es Juan, este es el otro Juan, estos son los poetas que yo he escuchado y que me han llamado la atención. Ese es el objetivo, que la gente tenga esas preferencias distintas a las creaciones que tú elaboras. De eso se trata. Te veo hermosa y se me mueve el alma, me late el corazón con dolor y mis ojos saltan a otra dirección. De nuevo. Te veo hermosa y se me mueve el alma, me late el corazón con dolor y mis ojos saltan a otra dirección. Jamás creí amarte tanto. Es importante ante todo la vocalización. Si quieres representar a un personaje, tienes que distinguirlo del otro por la forma como vocaliza. ¿Cómo vocaliza? O cómo vocaliza. Tener en cuenta el uso de tu garganta para distinguir los sonidos o para distinguir la fonética de cada palabra que tu personaje va a decir. Eso te va a dar una fuerza creativa mucho más superior a la que haces y va a romper esa monotonía que originalmente el escritor o el poeta siempre ha tenido a lo largo del tiempo. Eso te va a ayudar a perfeccionar lo que tú estás haciendo y a darle vida a tus propios escritos y a darle esa esencia tuya, pues dividida en diferentes partes. Es como algo muy freudiano el tener en cuenta que el subconsciente o el inconsciente es algo que probablemente pueda dividirse en categorías, y esas categorías se las estás dando en los poemas. Puedes representar a distintas personas mediante la fonética, mediante la voz, mediante el tono de la voz, cambiando y jugando con tu garganta y expresarla de otra manera distinta para distinguir los personajes que tienes en cuenta. Si no vas a usar tu garganta, puedes usar otra serie de sonidos. Por ejemplo, el que yo hablaría así para representar a Igor. Esa parte es esencial e importante. Cuando tú vas a terminar una oración, un escritor o la creación literaria que tú estás haciendo con respecto al personaje debe terminar en algo típico de ese personaje. En este caso, Igor es como voy, y eso es importante. El romántico gris, pues obviamente mi voz. El otro escritor es así, tiene que tener en cuenta una voz suave, emplear distintos tonos de voces. Eso es importantísimo en este juego o en esta nueva forma de representar a la poesía en forma o en función a la redacción y en función a la forma como vamos a leer o vamos a recitar el escrito. De eso se trata todo esto. Así que es importante que si tú como escritor vas a intentar esta forma, te prepares para una serie o una lluvia de ideas muy grande y que en esas ideas cobren vida en ti y empieces a trabajar en cada una de ellas para personificar y no solamente darle vida a los personajes en los escritos, sino también darle vida en cada recitada y ser más creativos y más ingeniosos y ser más productivos con lo que estás haciendo. Así que es importante eso.